bajando del avión, llegando a Quito, ya regresó para conmemorar el segundo aniversario del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el diferendo marítimo que tuvimos con Chile. El que, lo vemos junto con Evo Morales, el que usó, la mayoría, lo que comentan las informaciones es que los presidentes llegaron y no declararon. El único que lo hizo, y lo hemos escuchado, fue Nicolás Maduro, para comentar sobre la situación extrema en la que vive la economía de su país. Sorprende porque hace tiempo que lo está, ¿no? Pero bueno, he hecho hincapié ahora. Ahora, para entender un poco qué es la CELAC, porque hay un poco esta cantidad de letras, siglas, dicen sopa de letras a los intentos de integración. ¿Qué diferencia la CELAC de otros grupos que intentan una integración de América Latina? Ahí está la vicepresidenta argentina, no sé si la vemos, después la mostramos. Es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que se pretende que sea, como lo ha dicho además el presidente Correa, que una alternativa a la OEA. La OEA es la Organización de Estados Americanos, que son también los países de América Latina, el Caribe, pero también están Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y entonces, claro, consideran que Estados Unidos, bueno, lo considera que es digamos, es la superpotencia, el imperialismo, lo demás. Entonces, lo que se pretende es que reemplace a la OEA, lo cual en realidad no tiene no es muy realista, ¿no? Menos aún si en principio es de suponer que Cuba, que por ahora, digamos, de alguna forma no se digamos, que fue expulsada de la OEA, sí, pero va a tener, en algún momento se va a reintegrar, ¿no? Entonces, digamos, se quiere de alguna forma sí hacer que sea, y se ha presentado, fue presentada en su momento por muchas personas, o vista por muchas personas, como una creación chavista, ¿no? Una creación de los países del ALBA, ¿no? Para de alguna forma seguir de alguna manera influyendo en las políticas de los países latinoamericanos. En realidad, desde el punto de vista orgánico, la CELAC es decir, es básicamente una reunión de jefes de Estado. Desde el punto de vista orgánico no hay nada prácticamente, ¿no? La OEA es una organización que tiene puesto una burocracia, que tiene organizaciones, ¿no? La CELAC no. La CELAC en realidad es una idea, es un club de presidentes y no mucho más que eso, al menos por ahora, ¿no? Rusia, vamos con la siguiente noticia. Rusia y su economía es muy dependiente del petróleo, pero ¿cuáles han sido las consecuencias de la caída del precio del crudo para ese país? Veamos el siguiente informe. El panorama económico ruso parece ensombrecerse más que el año pasado. Todo indica que la recesión para este 2016 empeorará y marcará menos 4,7% en la caída del Producto Bruto Interno. La devaluación del rublo empaña aún más el escenario económico. La mitad del presupuesto de Rusia depende del petróleo que vende al mercado externo. La caída de los precios del crudo afectan directamente su actividad económica. Con un barril por debajo de los $30, la recaudación fiscal está en riesgo. La devaluación del rublo viene a ser otro dolor de cabeza para el gobierno. Los ciudadanos de a pie que tienen deudas en dólares hoy deben pagar más que hace apenas 3 meses. Esta semana la moneda local marcó un nuevo mínimo de 83,10 unidades por dólar, superior a la expectativa oficial que estimaba el estanque en 80, luego de costar 60 en octubre de 2015. En este contexto, la participación de Rusia en el Medio Oriente por detener a ISIS es cuestionable debido a que esto ha hecho crecer el gasto público. El sitio web oilprice.com informa que el operativo antiterrorista contra el Estado Islámico, solo en las 2 primeras semanas de enero, tuvo un costo de $87 millones. ¿Hacia dónde va el camino que plantea Putin para los rusos? Bueno, Rusia hasta ahora sigue siendo una especie de paradoja, ¿no? Porque tiene la caída del precio del petróleo, tiene sanciones internacionales por su acción en Ucrania y sin embargo el presidente Vladimir Putin tiene más del 80% de popularidad, en parte también por haber entrado por haber anexado a Crimea. Pero ¿cuánto tiempo le puede durar esa popularidad con una situación como la que estamos viendo en términos económicos? Exactamente. Bueno, en realidad Rusia ha tenido muchos años de bonanza económica, como le ha pasado en realidad pues a Venezuela y otros países que han vivido de la bonanza, digamos, por el precio del petróleo, ¿no? Y los estándares de vida en Rusia aumentaron muchísimo y eso también obviamente contribuyó a la popularidad de Putin, ¿no? El problema efectivamente es que ahora las cosas han complicado.
porque a lo que tú has mencionado, que es efectivamente las sanciones, en particular el precio del petróleo, la caída del precio del petróleo, y también está el costo de la guerra en Siria. O sea, eso también tiene un costo y pesa, ¿no? Va a comenzar a pesar cada vez más en la economía, ¿no? Y hay datos preocupantes para el gobierno, para Putin, en términos de su popularidad, porque ya está comenzando a afectar el nivel de vida de las personas, ¿no? Había una encuesta donde 39 personas de los encuestados decían que no tenían plata suficiente para comprar al mismo tiempo, la vestimenta y para alimentarse. O sea, ya se está entrando en ese tipo de preocupaciones. Y a tal punto que el Consejo de Seguridad de Rusia, que el 31 de diciembre puso cuáles eran los desafíos estratégicos de Rusia, y poniendo como en primer término la OTAN como principal enemigo, en estos días han hecho unas rectificaciones y poniendo el problema económico como uno de los grandes desafíos en términos de seguridad para Rusia, ¿no? En particular en lo que sucede en las regiones, donde hay la pobreza es aún mayor, los problemas económicos son aún más agudos, ¿no? Entonces, sí, ya es un problema que en términos de política interior para Putin, aun cuando todavía mantiene su popularidad, sí puede significar un riesgo a mediano plazo, ¿no? Una tarifa social, una escala de precios y un incremento del 350% en el costo de consumo de energía es lo que publica el gobierno argentino ante el desfase de costos del servicio eléctrico. El gobierno de Argentina puso en marcha los aumentos de tarifas al servicio de luz, eliminando a su vez los subsidios que otorgaba parte de la población y que hicieron que los precios de la energía del país sudamericano, uno de los más bajos de la región. Desde el 1 de febrero, los usuarios del servicio eléctrico deberán pagar más de un 350% por la energía que consumen. El incremento se utilizará para reducir sustancialmente los subsidios del Estado hacia el sector, pero no contempla ajuste de tarifas en servicios de transporte y distribución, por lo que es probable que las tarifas sean aún mayores. La resolución del Ministerio de Energía de Argentina, publicada en el Boletín Oficial, no ofreció comparativos con respecto a las tarifas previas. Cabe recordar que durante 12 años el kirchnerismo postergó la medida. El ministro de Energía de Argentina, Juan José Aranguren, señaló que esta norma beneficiará a los consumidores que reduzcan su uso de energía con respecto al mismo mes del año pasado y que se mantendrá una tarifa social para los sectores más pobres de la población. Se trata de una nueva iniciativa planteada por el gobierno liberal de Mauricio Macri. Entre las otras medidas que se han tomado está la devaluación del 27% del peso argentino el mes pasado. El gobierno de Macri estima que el déficit fiscal argentino alcanzó el 5,8% en 2015, durante la gestión de la expresidenta Cristina Fernández. Y el corte de los subsidios a la electricidad forma parte del plan de ajuste de gastos del sector público. Y aunque, claro, de manera menos dramática, esto nos hace acordar un poco lo que pasó al final del primer gobierno de Alan García con la inflación galopante, en que dejó al país y no hizo el ajuste él antes de irse, sino dejó eso para el siguiente gobierno. Alberto Fujimori, que dijo que no iba a hacer el shock, Mario Vargas Llosa, que dijo que sí, perdió probablemente, entre otras razones, por eso, pero tuvo que aplicarse un shock, un ajuste de precios ante esa situación. Es lo que está teniendo que hacer Macri. Exactamente, ¿no? En realidad, y el tema de la energía eléctrica, el retraso de las tarifas y estos subsidios, digamos, hacían que no había inversión. No había inversión por parte de las empresas, en particular distribuidoras y generadoras también, y eso origina apagones con mucha frecuencia en Argentina, ¿no? Lo que ha habido son unos subsidios que compensaban en parte, o sea, eran pagos realizados directamente a las empresas que compensaban en parte solamente digamos, la falta de aumento de las tarifas, ¿no? Pero además eran subsidios que no eran subsidios dirigidos a los más pobres. Eso era lo increíble, ¿no? Claro. Porque acá, por ejemplo, hay un sistema, no sé si todavía sigue existiendo, por el cual se subsidia de alguna forma a los usuarios más pobres, ¿no? Que se llaman subsidios cruzados, algo así. En Argentina no, todos eran beneficiados con los subsidios y también los más ricos, ¿no? Entonces, era pues un dispendio de dinero público impresionante, ¿no? Y claro, es insostenible, ¿no? Y en la medida en que los subsidios, solamente que los pagos a las empresas para compensar, digamos, el hecho que las tarifas no subieran mucho, igual no eran suficientes para compensar, digamos, sus costos,
pues se dio lo que está dándose ahora, que no hay simplemente, o sea, en pleno verano donde necesita aire acondicionado y todo lo demás, pues hay apagones. No hay mantenimiento. Entonces, no hay mantenimiento, es un desastre, ¿no? Y como tú dices, hay un trabajo que hacer para sanear la economía, es un trabajo duro y le toca pues a Macri realizar esa labor, ¿no? Ahora sí va a mantener, han anunciado, un sector de la población con una tarifa subsidiada. Así es, digamos, pero justamente ya estamos hablando ahora sí... Focalizado. Exactamente, una focalización, que es lo razonable, ¿no? No puede haber un subsidio ciego, ¿no? Hacemos ahora una pausa, regresamos.